Ahora sí. Bueno, con respecto al parcial, la viga daba alma esbelta, pero en un caso límite, dependiendo de cuánto tomaban el valor de E, podía ser que sea mayor o no. Si tomaban 20.000, por ahí les daba esbelto, si tomaban 21, estaba por ahí zafaba. En un caso muy límite, en particular de ese perfil justo, si vamos a tomar el perfil esbelto, lo voy a hacer más obvio y más importante. La próxima no fue, digamos, algo intencional. Entonces, cuando vamos a la tabla medida esbelto, entonces corresponde aplicar el capítulo de 7. Solamente una persona lo hizo en el parcial y yo a nadie lo considero mal. Por eso, porque en realidad al final no afectaba nada. Podría aplicar el 7. Cuando uno va al capítulo de 7, aparte de hacer la test global y todo lo que pasé, y todo lo que corresponde, ¿no? Porque para poder aplicar, ¿dónde está? Esta cuenta, necesito la F crítica, la F crítica hay que ir a la sección E3 y E4, ¿sí? Hay que ir para arriba, pero cuando vuelvo a entrar acá y veo la sección pasa esto, ¿no? Vuelvo a reevaluar el límite, y este límite me daba que el ancho efectivo era el ancho total, o sea, acá, como se trata del alma en este caso, terminaba dando, digamos, que el H efectivo, el H efectivo era igual al H. Entonces, en definitiva, estoy en este caso y el área efectiva termina siendo igual al área total de perfil, que es lo que modifica este capítulo, ¿no? Modifica este término. Entonces no afectaba. ¿Mm? Pero era un caso muy límite. Por eso no te puse nada. Ah, ok. Y recién Donadoni tenía también una pregunta. Sí, sí, precisamente era eso, profe. Le mandé el PDF del MATCAT y el Sí, área efectiva me daba algo no coherente, digamos. No sé si lo puede porque mostrar. depende de la versión de Madoka que tengas. Te puedo mostrar o no. No es tan sencillo. Tengo el. No, igual se lo mandé en Me lo da PDF, PDF. profe. Ah, bueno, listo, Aquí. entonces sí. Sí, sí. Sí. ¿Dónde está? Perfecto, acá. ¿Por qué decís que esa 40 era muy chico? No, porque ahí el área efectiva, no, el área no, la altura efectiva no tendría que ser menor a la altura del alma, porque me da, ¿cuánto me da? 33,4 me da la altura efectiva. Y Sí, pero es que porque vos no hiciste esta verificación, la que te estoy mostrando recién. Vos tenías que haber frenado acá. ¿Pasaste por esta ecuación vos? Vos te mandaste a hacer esto con la cuenta cuando este límite es menor. Entonces está mal la fórmula esta, te suma en vez de restar. Es lo que está pasando. Te está dando 22 contra 20. Bueno, H efectivo de 33 y esto te da 30. Entonces, eso porque no evaluaste esa cuenta que estoy diciendo yo. Esto es atiazado o no atiazado, pero te falta esta verificación. ¿La ves ahí? Cuando se cumple esta situación, que esto es el lambda local, ¿no? Acuérdate que este lambda es el lambda local, ¿sí? Es el lambda de Sí, sí, del HW alma. sobre TW, digamos, ¿no? Entonces, H sobre TW. Entonces, cuando se cumple esto, directamente no hay que hacer esta cuenta acá abajo. ¿Sí? Te falta una inecuación antes que no te permita llegar más abajo. Por eso te está dando incoherente. Probalo. Y me decís, ¿querés? Claro, lo Bueno, que yo hice fue, o sea, vos entraste o con sea, el hecho de que la tabla te daba, es un caso muy particular que a veces pasa, pero tiene que ver con esto, yo lo dije en la práctica cuando lo hicimos, tiene que ver con esto. Digamos, porque el límite lambda R de la tabla, que está acá, es el lambda R de la tabla esta de la B41, ¿no? Me gustaría tenerlo más a mano. Marcador. Es el lambda R de acá. Ay, Dios mío. Vale, es este. Esto es lambda R, ¿ves? Que acá no dice, pero es lambda R. En la norma en inglés es lambda R, y en todos lados es lambda R. Entonces,
Esto es independiente de la solicitación. ¿Sí? Y ahí considera esbelto. Pero la nueva norma de este año, el año pasado, el 2010 no, tiene en cuenta la situación de que en realidad, si la solicitación, es decir, si la esbeltez de la pieza, si la esbeltez de la pieza y las condiciones de apoyo son tales que tengan una crítica, que cumpla, que te permite modificar este límite y agrandarlo un poquito, dependiendo de esta relación entre la afluencia y cuánto estarías teniendo de tensión crítica. Dependiendo de esta relación, modifica el límite con el cual vos evaluás si es esbelto o no. Porque fíjate que si te vuelve a pasar esto, como pasaba en el parcial encima, directamente te queda esta situación. Y no tenés que hacer esto de acá abajo. Hay un límite extra. Vos tenés que venir acá sí o sí y chequearlo. ¿Sí? Vos te quedaste acá. Fuiste a la tabla de arriba y dijiste, ese esbelto, te mandaste a hacer toda esta cuenta. ¿Sí? Claro, o sea, yo lo que hice fue, o sea, tengo la esbeltez local del alma y dije, bueno, como ya es mayor a la esbeltez límite, o sea, el lambda Claro. RS, Sí, acá lo dije, estás bueno, haciendo, si pero lo te falta multiplico, la primera verificación. Por eso se está dando mal la. Por eso ¿no? muchas fórmulas, por eso está en ecuación. Si no, no te lo haría verificar. Si esta fórmula serviría para todo, no te haría verificar esto. Te hace verificar esto porque esa fórmula no funciona cuando estoy acá arriba. ¿Sí? Funciona mal. Y si te está dando más grande, te tendrías que haber dado cuenta que más grande que el alma no puede ser. A lo sumo es HW. ¿Me explico? Acá te digo 20 contra 20 no puede ser. O sea, el efectivo no puede ser más grande que el alma. Esto tiene que ser menor o igual. Claro, El reglamento podría haber puesto esto menor o igual a B. Y listo. ¿Sí? O HE, todo el choclo, menor o igual a HW. O sea, más grande no puede ser, no puede haber más material. Entonces, acá lo limitás, menor o igual a HW, te quedas con HW y te quedan que el AG, o sea, el área. Guarda que no es el área del alma, acá está mal esto, ¿eh? Es AG acá. El área total de perfil de acá, en esta cuenta. ¿Sí? Creo que está en los comentarios, no sé si lo tengo acá a mano. Es el AG lo que tenés que. Lo está diciendo acá. Reducción del área bruta obtenida a reducir las áreas de cada elemento opuesto. ¿Sí? O sea, vos acá donde dice alma, tiene que ser AG del perfil. ¿Sí? ¿Está bien o no? eh, sí, sí, sí. ¿Entendés lo que digo? Claro, claro, o sea, lo que yo hago es, como dice en el TP, como el ala me daba, digamos, no esbelto, el área Sí, Lala. efectiva era igual al área del ala. Entonces a eso le sumaba esta área que iba a sacar ahora y con eso sacaba el área, No, digamos. no, es. Vos te fijás cuáles, si vos tenés las dos cosas esbeltas, es una cosa. Si vos tenés uno esbelto, o sea, con un elemento esbelto ya tenés que hacer todo este procedimiento. Si te da, bueno, el alma, vas con toda la parte del ala. Si te da el ala, vas con todo el ala. Y al final, a lo sumo, lo voy a hacer acá, que a lo sumo, acá está, ¿ves? A lo sumo, ves que me está dando igual. A lo sumo, al final, si vos tenés dos elementos esbeltos, tenés que restarle otro término acá, que sea. Ahora se va a romper todo acá, pero no importa. Ahora que tengo el teclado mal. Menos, entre paréntesis. B. Bueno, no importa. BF de la viga vendría a ser menos el BF efectivo, que no va a estar en la planilla, así que no lo va a entender la computadora, por el TF, ¿no? Y el área efectiva va a ser esto, es al área total restarle las porciones inefectivas. ¿Me explico? No tenés que sumar como estaba haciendo ahí. Parece que es lo mismo, pero no da lo mismo. Y podés equivocarte. O sea, ¿se entiende? Si tenés dos elementos, ¿qué pasa? TF de la viga, ¿no? No importa, en este caso es de la viga. Ahora se va a romper porque no existen estos valores, pero ¿está bien? ¿Eso me estabas preguntando? Sí, sí, profe, igual después lo O veo sea, si no mejor. tenés, si es el ala, queda así, nada más. Si es el alma, queda como estaba, y si son los dos, así, quedan los dos términos, ¿me explico?
En el TP estaba hecho adrede. Acá fue un caso fortuito, digamos, estaba muy al límite, pero te salva este límite de acá. ¿Ves? Ya te está diciendo que es esto. Te salva eso. Hice desastres, quiero hacer control Z. O sea, si es solo el alma, queda hasta ahí la fórmula. Si tenés dos pedazos de, o sea, almas y alas, es más, podría acá tener que ir un 2, ¿no? Porque si es un ala, generalmente las alas lo que tienen, no es el ala comprimida, así que no dije nada. Ahí sería este caso. Menos uno, menos el otro. Si no hay uno, bueno, no hay. Pero como te digo, yo lo tengo hecho por las dudas, lo hacía, pero fíjense que me está dando lo mismo, porque esto me está dando 0. Porque el HW que sale de acá, este es igual al de la viga, ¿no? Y yo te ahorras todas las cuentas si verificás el límite este de acá, que tiene en cuenta las condiciones del test de la pieza. O sea, esto tiene como que ver con que en realidad si la pieza tiene una tensión muy baja, es más probable que pandees por pandeo global antes que por pandeo local. Es un detalle más. Pero hay que hacerlo en este capítulo, ¿no? No lo tenés en la tabla allá arriba. Y sí, esto sí depende del test de la pieza. Si es una pieza que tiene una tensión crítica muy alta, no va a pandear. Entonces este límite se va a achicar todavía y te va a funcionar esta fórmula y va a sufrir pandeo local. ¿Sí? Entonces, es para tener en cuenta las condiciones. Pero bueno, tenías que haber frenado, vos te mandaste a hacerlo con el valor de con este lambda límite, los dos estos, pero no hiciste la verificación que estaba ahí. Por eso la fórmula te dio mal y obviamente no puede ser mayor, ¿no? ¿Se entiende el concepto o no? Sí, sí, profe, gracias. Igual después lo veo mejor y cualquier cosa le digo. Bueno, bien. Del parcial, ¿alguien tiene algo más? Parcial fue fácil. Para mí fue largo, pero fácil. Fueron muy buenas notas para metálicas. Dentro de todo. Hubo chicos que encararon para otro lado y se la batataron y no llegaron, me parece. Algunos tomaron que el pórtico era desplazable, y para la columna, cuando uno ve cómo se va a deformar y a pandear esa columna, la viga está fija porque está el apoyo simple, ese apoyo doble, digamos, que no le permite desplazar. Entonces era un pórtico indesplazable. Eso fue un error común. Sí, También es cierto que quizás no lo habíamos dado tal cual así. profesor, Sí, sí, cuando mandó la corrección, sí se vio, era obvio. Pero en el momento, o sea, en el momento sí. al no tener las dos crucecitas así de indesplazable, fue como, Claro, pero hay un concepto, pero hay uno que yo había puesto un apoyo ahí, ¿no viste? Que eran las dos cruces o el apoyo a los costados. Cuando yo hago la explicación, está en el TP, le puse un apoyito en el plano, que era justamente esa situación. Yo no vi eso, no entendí tampoco por qué era indesplazable. y evidentemente, sí, es indesplazable porque al no tener, al tener del otro extremo un apoyo doble y al tener rigidez axial, digamos, infinita, no va a desplazarse hacia el lateral. Exactamente. Sí. En uno de los ejemplos que yo hice en el TP, que lo voy a buscar ahora, la llamada en algún lado, está, es el 2. Bueno, este es el caso que yo decía que tiene el apoyito ahí. ¿Ves? O sea, esto como si no estuviera, puede ser un No apoyo estás simple, ¿sabes? compartiendo. Uy, ¿por qué? No estoy compartiendo. Ahí sí, ahora sí. Sí, ahora Es sí. por esto, porque al tener, yo en el TP le pusimos una cruz, porque este punto es fijo, lo tomaba la cruz, el desplazamiento por allá. El problema del coeficiente de longitud efectiva de pandeo tiene que ver con la longitud real con la cual se va a deformar en pandeo la columna.
Y eso depende de que este punto se desplace hacia la derecha o izquierda, depende de dónde venga la carga, pero obviamente vamos a hacerlo para la derecha. Por ejemplo, este caso, de una carga horizontal, se desplaza el punto, aparte de rotar, se desplaza. Entonces, en definitiva, la longitud de pandeo de la columna es mucho más larga y por eso los K son mayores. En cambio, si el punto se queda fijo porque tiene un apoyito acá, y este apoyo está en el plano, digamos, y solo toma cargas horizontales, no toma cargas verticales, es un rodillito, digamos, en este caso había otro triángulo acá, ¿no? Que le sacamos esta pata, pero pusimos un triángulo acá. Y lo que hace es que, bueno, este punto se quede fijo, entonces la rigidez relativa, bueno, va a dar estas situaciones. Si es muy rígida, va a panear más corto, un intermedio hay que calcularlo con el nomograma, y si fuera una columna muy rígida, prácticamente va a deformar mucho la viga. Pero bueno, esto se resuelve con el nomograma, pero lo importante es ver esto, que el hecho de que el punto que tenga que pasar por ahí la deformada, porque el punto no se desplaza, sí rota, pero no se desplaza, requiere, o sea, hace que la luz de pandeo sea más chica que la luz real de la columna, por tanto el K es igual o menor a 1. Entonces va pórtico indesplazable, que bueno, te da K menor a 1. Cuando es desplazable, lo que pasa es esto, digamos, como el nudo se corre para acompañar la deformada, en el pandeo la columna tiene una longitud mucho más larga, digamos. Y bueno, eso lo sacás con lo que vimos, pero me parece que en el TP tiene una cruz, ¿no? No lo puse en acá, lo dije para que lo hagan ustedes, así que me parece que no va a estar acá. No, está en el... Pero en la llamada yo también, bueno, estaba ahí en la explicación y también le puse un apoyito y demás. Pero sí, entiendo que por ahí no. Igualmente, hubo casos de chicos que sacaron por lo menos un 5, un 5, un 6 más. También tomando el test, hicieron todo. Pero obviamente, como le dije, eso es como lo más difícil del parcial. Verlo bien. Los chicos que les fue muy mal es que no se dieron cuenta que el momento estaba en el eje débil, por ejemplo, de la columna. Y esos chicos sí, estuvimos complicados ahí porque es como que fueron totalmente para otro lado, verificaron otra cosa. Y se hizo imposible, digamos, sumar puntos ahí. Entonces, orientación de los Profe, perfiles, sí. No sé qué me había preguntado profe, la chica si entendió eso. Sí, profe. Ah, bien, bien. Profe, yo le hago una pregunta, yo entré un poquito tarde recién. Con el tema de los momentos, de los gráficos, porque en un momento en el parcial, que no eran las reacciones, que sí eran, la verdad que me anulé y traté de seguir como tenía y luego a corregirlo. Sí, ¿Cómo eso no. fue? Porque la verdad No, que me quedé, que no lo logré entender. no, lo único que pasó fue que estas cargas estaban a los cuartos, y yo le dije al principio que estaban a los tercios. Entonces, cuando fui a la resolución me di cuenta que estaban a los cuartos, y que estas reacciones correspondían con este esquema si esto fuera L sobre 4. Como le había dicho a los tercios, le dije, bueno, se los resolví en el parcial para L sobre 3, y les cambié las reacciones. Igualmente, a nadie le bajé puntos por eso. Sí le bajé puntos cuando tomaron mal el momento en la columna. O sea, pero eso es otra cosa. Por el diagrama de momentos, si esto daba, esto vamos a hacer con color, esto sería L sobre, perdón, estas reacciones que están acá, el parcial, pero eso es otro tema, ¿no? Un error mío. Son las rojas, y ahora vamos a resolver. En cambio, si esto en realidad hubiese sido L sobre 3, había una FI que daba 7,98. O sea, no cambiaba demasiado. Esto era 18, 19, 7, el momento máximo acá, y esto era 6,80 o 7,90. O sea, a todos les corregí bien esos números. Al que sí lo castigué, que está realmente mal, es el que tomó que la columna trabaja con el eje Y a flexión. Eso es lo importante. Después, cuando daba el momento, detalle. Y lo otro que pasó con el diagrama de momentos, pero vamos por parte. La reacción, ¿entendiste? En vez de dar 6,68, FI daba 7 con y pico, no me acuerdo, ¿no? Sí, eso lo entendí. Igual hice caso Bueno, omiso a eso y traté de seguir. está bien, no hubo problema. El problema fue dos cosas. Voy a mostrar acá.
Dos cosas por el momento. Uno, darse cuenta que en realidad la columna tiene momento 2,2. ¿Sí? O sea, son dos diagramas distintos, y eso yo lo dije en clase el día del repaso, pero no importa. Los que hicieron el diagrama junto también lo consideré bien. No hay problema. Pero si uno lo mira, yo tengo resuelto un caso acá, está el otro. Si uno es preciso, sería M22, porque es el G débil en la columna, y es M33 o MX en la viga, ¿sí? Entonces, obviamente, esto es 872, y ustedes que están cómodos, es más cómodo para ustedes dibujarlo todos en el mismo plano y pasar el momento a la columna y saber que se va a cero. O sea, no hubo problema con eso. Lo único importante es darse cuenta que cómo está trabajando la columna y la viga. Eso no era problema. Y lo que sí pasó, y es un tema, es lo del CB, que bajaba a 0,5 a un punto, no me acuerdo, 0,75. No bajaba mucho, pero ahí hay un tema, ¿no? Porque la viga sí estaba reostrada a los tercios. Vamos a hacer una suma acá. Esto lo vamos a sacar por abajo. Sí estaba reostrada a los tercios, ¿no? Entonces, este momento 18 está de los dos lados, está en los dos tramos. Los dos tramos, es una sección infinitesimal a la izquierda o a la derecha, pero este tramo, que se parece más a un paralelepípedo, a un rectángulo, tiene un CB mucho más chico que el tramo este que es 1,67 por ser triangular. Mucho, uno me tomó 2, me agarró el peor, el más favorable, que sería el que se invierte, 2 y pico. No, el CB tampoco es 1,67, porque eso no es el más chico de los tramos no arriostrados de la viga, son 3 tramos no arriostrados, que tienen 3 CB distintos, y en este caso el momento está acá, doblado, pero está acá también. Entonces, este es el tramo sobre el cual había que hacer el CB, y te das cuenta porque es más parecido a un rectángulo. Y fíjate, da 1,07, 0,6, 0,7, no importa, lo que haya puesto 1,08 también estaba bien. Y bueno, ese fue el otro error del CB que vi. Digamos. Profe, yo con el CB, como vi que no me daba el tiempo para Sí, calcularlo, te lo lo puse, establecí que era 1 y... Sí. Porque está siempre al lado de la seguridad con el 1. Es el menor Sí. valor que puede tener. Sí. Lo del CB igual a 1, el reglamento lo dice. Lo vamos a usar para el integrador, pero en el parcial, como es una evaluación y es algo que en la vida profesional es importante porque ahorra plata, en la evaluación se lo pedimos. O sea, ¿por qué? Porque si vos pones siempre CB igual a 1 para el integrador va a andar bien, porque nadie va a pagar los fierros de su nave industrial, pero si alguna vez tenés una viga, si alguna vez pasa algo, o hay que achicar kilos, y vos tenés un buen diagrama de momento, por ejemplo, un diagrama como el de la izquierda, te das cuenta que para los estados de carga más solicitados, el diagrama está, sea una columna, sea una viga, un pórtico, tranquilamente se podría estar invirtiendo en un sector. Dependiendo de esas condiciones, tendrías que darte cuenta que hay una reserva de verificación, una reserva de resistencia que el reglamento te da, está dentro de la norma, que es el CB. Siempre y cuando sea menor al plástico. Si está superando el plástico de la viga, no hay chance, digamos, hay que agrandar el perfil. Pero si te está castigando mucho, eso depende, que lo vamos a ver en el integrador, eso depende de por qué esté fallando, ¿no? Si la viga tiene 9 metros de largo, como decimos en el trabajo práctico, y yo no le ponía estos apoyos, seguramente el momento lateral de pandeo lateral torsional sea mucho más chico que el plástico y sea el que mande, ¿no? Y bueno, ahí la situación es, no agrando el perfil, achico la luz de pandeo. O sea, si estoy en su integrador, le pondría, por ejemplo, más algún puntal en la cubierta de la viga, ¿no? O achicatear la luz del puntal, o ver hasta ciertos límites razonables. Entonces, en el parcial, no está mal está mal que lo tomen uno, digamos, porque se lo pedimos. Pero bueno, el peor caso es si tienen dudas, tomar uno, sí. Pero no te lo tomé a vos, Jorge, como viene. Te lo dejé pasar. Pero, o sea, no te lo puse como sumado al CB, que no lo hiciste. Pero, de vuelta, no es grave el error si habían hecho bien la columna, habían hecho bien la viga, estaba mal el CB, habían probado con 9, digamos. O sea, no es grave.
Sí, pero Pero- yo la verdad que lo iba a calcular, pero no me daba el tiempo, por eso establecí Está uno. bien, voy con a ver de ese hacerlo un criterio, poco más nada por una corto. cuestión de tiempo. Es difícil, digamos, hacerlo corto, porque lo que hoy estoy pensando, que quizás podemos hacer, bueno, eso no lo voy a decir, pero es probable, voy a ver si puedo achicar un poco, o sacar algún elemento, o despreciar la compresión de las vigas, porque las compresiones en las vigas generalmente son chicas, y podemos despreciar el cálculo. Entonces, que se centren en flexión, que es lo más importante en la viga, ¿no? La columna va completa, por ahí estaba pensando eso para la próxima, ¿no? Bajarle un poco la exigencia a la viga, porque la viga, por definición, es un elemento que trabaja flexión, y hay compresiones, van a ver en el parcial, en el integrador, que cuando tengan viento va a haber compresión en la viga y tracciones en las vigas, que las van a tener que calcular, pero para el parcial por ahí es ahorrarse compresión, que es un montón, ¿no? Y se concentran en flexión. Así que eso sí, se lo tomo como para que estén un poco más holgados de tiempo. Sí, Fernando. Pero si no, Fernando, dar los valores de los momentos a los tercios, que no es específico de la materia, es una cuestión de tiempo, sacar los momentos Sí. parciales. Sí, yo Bueno. igual que Jorge, digamos, no llegué y tomé directamente, como habías explicado al principio, el triangular, pero por una cuestión de tiempo nada más. Como que llegué muy justo cuando me di cuenta, Sí, sí, o faltaban 15 debe minutos y me entregar. Lo que faltaba pasa es toda que la si viga. quiso dar. ¿Qué pasa? Yo no te puedo dar los diagramas, porque si yo te hago esto, ya le estoy. El que alguna vez usa un programa o el que está usando el RAM se da cuenta que esto es eje débil, esto es eje fuerte. No sé si se dieron cuenta con el test. Entonces hay mucha info en los diagramas también. Pero bueno, ver de alguna manera de darlo, sí. Fernando, ¿podés repetir por qué el CB lo calculás en el medio y no en el extremo? Sí, porque este ejemplo me viene re bien. Fíjate que la viga tiene arrastramientos a los tercios, ¿no? Tiene L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3. Acá yo le puse en el parcial un apoyito fuera del plano. Entonces, las fórmulas del reglamento, la reflexión, están calculadas para un diagrama de momento constante. Están calculadas para momento uniforme en toda la viga. Y eso da CB igual a 1. Para que te voy a mostrar en el acá, ¿no? Cuando el diagrama sea rectangular, digamos, por la fórmula, pero también por cómo está hecha la fórmula, por cómo está hecha el reglamento. El reglamento está suponiendo que el diagrama de momento es así, es un rectángulo de momento, el color que quieras, ¿no? Entonces, el máximo es igual al MA, o sea, el MA, el MB, el MC y el máximo son todos iguales, porque valen todo lo mismo. Entonces, tengo 2,5 más, acá tengo 10, más 2,5 es 12,5, 12,5 es 11,5, 1, todos los M valen lo mismo, se ve igual a 1. Las fórmulas están hechas para el caso en el cual, un segundo, para el cual toda la curvatura de la pieza va hacia el mismo lugar. Porque eso es más propenso cuando tengo un momento uniforme a pandear por flexión. Entonces, cuando calculas pandeo, lateral torsional por flexión, aparece este coeficiente de corrección, que se llama CB, tanto para, depende de donde estés, pero está en esta fórmula y está dentro de la tensión crítica en esta, o sea, aparece siempre. Y lo que hace es un factor de modificación por pandeo lateral para diagramas de momentos distintos uniformes. No uniformes, y te da más resistencia, porque en definitiva, si vos ves la fórmula, siempre es mayor o igual a 1. Entonces, es el motivo de que puede ser 2 y pico, que haga que hay condiciones en las cuales tenga que estar limitado por el momento plástico siempre, ¿no? El reglamento lo limita al momento plástico, porque el momento plástico es el máximo de la sección. Entonces, ya la fórmula tiene este límite, porque esto es mayor a 1. Y es, en definitiva, una reserva de resistencia, porque si vos lo considerás igual a 1, estás en la seguridad porque te va a dar más chico seguro el momento resistente.
Y fíjate que ya sabés que para cuando el caso es que es triangular, porque por definición un triángulo arranca de 0 y, y llega a un valor, ¿no? Si el diagrama fuese así, como es el del extremo de la viga, este de acá, vos sabés que al cuarto vale una cosa, a la mitad vale la mitad de este. Acá, al cuarto vale 0,75 de este. Al medio vale, por la pendiente, ¿no? Vale la mitad de este. Y al 3/4 vale el 25%. Entonces, cuando vas a hacer la fórmula, te da 1,67, independientemente del valor del momento en sí. Cuando el diagrama es triangular, valga 1, valga 10, valga 15, valga 18, de 18 a 0, te va a dar 1,67 la cuenta esta. No la tenés que ni hacer. Si el diagrama es un rectángulo, le pones 1. Si el diagrama es trapecial, que habría que ver si. Este es un trapecio perfecto, ¿no? Como está puesto acá, podría estar 95. Y en los casos en los cuales es bitriangular, está cerca de 2,27 y 2. Podemos, si quieren, usar esta cosa para no calcularlo. Lo que pasa es que en este caso habría que ponerse B igual a 1, entonces, porque no tenés. Sería un trapecial, en este caso, ¿no? Pero estás tomando de más. Es un trapecial no simétrico. Cuando se invierte, Eso sí, Fernando, mi pregunta era por qué en este caso te importa el del centro, porque yo calculé, pero yo calculé el de la longitud no arrostrada del extremo. ¿por Y no qué? entiendo por qué te sirve el del centro. Porque este momento está, o sea, este momento de 18,3 puede estar en el segmento este o en el otro, digamos. Es una sección que está. Uno teóricamente debería calcular el peor de los tres y quedarse con el más chico. Siempre así sería. Sí. Si son longitudes no arrostradas iguales, si no son iguales, Si no son iguales también. No, si no son iguales tendrías que tomar la más larga, ¿no? Porque acá vas a estar entrando en una peor situación. Te va a limitar por acá. Es cierto eso. Si no son iguales, tendría que agarrar la más larga, porque la más larga te va a dar más chico acá y más chico acá. ¿Sí? Fíjate, a mayor LB, menor F crítica, menor momento. A mayor LB, vas a ver que el término este va a ser más fuerte y va a hacer que bueno, te termine dando menos momento. Menos resistencia, ¿no? Menos momento nominal. Pero en este caso iba este. Es un detalle, ok. pero bueno. No era lo grave del parcial. Lo grave era que por ahí era un poco largo, como todo lo de metálicas, difícil a veces evaluar todo. Y, y bueno, que estaba la columna girada, que lo dije el día anterior, ¿no? Creo que lo dije el día anterior y todo, que guarda con la columna, guarda con el GA y el GB, eso es lo que vimos en esa clase. ¿Alguno tiene dudas de por qué la columna está tomando el momento con el eje débil? Profe, yo tengo Sí. una duda con respecto a eso que está diciendo, pero más que nada por el diagrama. En el Que, diagrama yo entiendo que va en el 2,2, porque es el eje débil, pero se toma ese momento igual, ¿o no? sí, no entiendo. Sí, fíjate que es 8 con 8 72. Ustedes lo habían dibujado todos juntos, yo lo tomé perfecto, es más cómodo, no hay problema. No hay Ah, problema. pensé que ¿Sí? cambiaba. No, el programa te lo describe en dos distintos porque está en otro eje, pero Perfecto. fíjate que acá está en el plano, o sea, lo importante es que es los dos, no me importa por dónde lo dibujo. ¿Sí? Y ustedes tampoco les tomé mal, no les dije que acá me pongan MI y MX, tampoco me importó. Si estaba bien hecho el diagrama y esto daba 18, 17, 16, independientemente de lo que haya dado las reacciones, no podía dar 3 o 6, como le dio un chico, que me puso momento máximo de la vida 6, estaba mal el diagrama, pero en general eh, era un diagrama así, era un peso más, un peso menos en la reacción, y acá era 7 u 8. Entonces, cuando llegaba acá. Si lo hacían todos juntos, háganlo todos juntos, no hay problema. No hay problema. Pero no se equivoquen con cómo está orientado el perfil, ¿no? ¿Eso me Claro, estabas sí. preguntando? Sí, sí. Gracias, profe. La carga, o sea, la carga en un eje hace momento en el otro para el perfil. ¿No? ¿Qué más? ¿Del parcial algo más, chicos? Sí, profesor.
tengo Sí. una duda. Saben que uno dice, no alcancé a hacerlo todo, pero en la parte de la columna, la parte de flexión, Sí. me pone que yo me pongo a hacer todo el análisis del pandeo primero de Ventese, y me Sí, eso está pone, bien. claro, me pone directamente, ¿dónde está? No Acá. corresponde F2, te puse. No corresponde flexión del eje fuerte, corresponde flexión del eje débil, que es el capítulo F6 del reglamento. Yo lo Sí, que te pero dije es. la de Beltés no sale No, las Beltés no, pero las Beltés no te consideré nada mal. ¿Vos hiciste F2? ¿Vos hiciste esto? Veamos, a esto ver, y esto. A ver, o miro tu parcial, no sé, como quieras. sí, si puede, yo lo estoy mirando al mío y estoy mirando a usted también, pero eh, No, o si no, puedo compartir yo. no, yo lo veo. ¿Cómo es tu nombre? Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es Rodríguez? ¿Por qué no lo tomas? ¿Apellido Rodríguez? Mi apellido es Rodríguez. Por eso, no lo tomaba. Rodríguez Federico. Rodríguez. Ahí te apareció, Fernando. Estaba Rodríguez Federico. Ah, ahí está. Ahí está, ¿no? ¿Es este? Sí. Primera página quedó en blanco, no sé por qué. Bueno, eso lo entendí y ahí está. Claro. Vos calculaste, esto está mal. ¿Por qué? Si estoy tomando 464, es el Z plástico en I y la tensión de fluencia. Perdón, esto es el plástico ni. No lo Claro, vi. ¿Por qué? Porque vos hiciste el CB que no corresponde. Esta cuenta no va. Digamos, cuando vos vas al reglamento. Esto es la verdad que pensé que era el de X. Porque, por todo lo que lo rodeaba. Porque, por eso te digo, vos hiciste esto, pero le pusiste ZI ahí. Cuando vos, yo lo que estaba diciendo es que la columna trabaja así. Trabaja con el eje de flexión en el eje débil. Entonces corresponde el capítulo F6. Ahora voy, ¿eh? Cuando vos vas a F6, no hay pandeo lateral torsional en el eje débil. Digamos, vos vas a F6, tenés que hacer esta cuenta y tenés que limitarla a este valor. Y el pandeo, no hay pandeo flexional. Hay que hacer pandeo local del ala que no correspondía porque era compacto, así que esto no iba. Pero vos tenías que hacer esta cuenta nada más. No tenías que hacer el CB, no tenías que hacer todo esto, que está acá. No tenías que sacar estas no tenías que sacarlas, porque estas se usan para el pandeo en X. Esto es el pandeo lateral torsional cuando flexiona sobre el eje fuerte. No era el caso. Eso te quise escribir. Por ahí no. Vos me estás diciendo que este que está acá es el FI. No. Digo, el ZI. El ZI está a la derecha. Fíjate, puse todos los valores, el IXI, ZX, ZI y SI. Está abajo de todo. Sí. La llave esa. Sí, yo bueno. en el parcial no lo hice según el F6. Lo que hice fue aplicar la columna por su eje débil y... Bueno, pero todo esto está de más. No tenés que hacer todo esto. No corresponde a este momento que sacaste acá. Claro, y evidentemente en el parcial me di cuenta que era mayor incluso. Claro, y no puede ser. Y no puede ser, entonces apliqué directamente el que me dio Sí, pero esto está limitado por otra cosa, que es lo que decía el capítulo. Por eso yo siempre les digo lo de la tabla.
está limitado por 1,6 de FI por SI. Mira que se esta cuenta. La verdad que no vi que esto era, pero bueno, ahora veo si te considero algo más. Pero Bueno, igualmente no es por la, no sé por la si. duda, es por la duda más que por la. Sí. Yo, la verdad, cuando vi todo esto, el LP, todo esto, no Sí, vi está este bien. valor. No vi esto, no me acordaba que era 464. Como está en kilómetros centímetros, gramos centímetros, tampoco vi el valor, no me sonó familiar. Está bien, más claridad para la Pero gente. esto no va al CB, digamos, no hay que hacer todo eso. Digamos, Bien, se bueno. muere acá, excepto que tenga elementos sujetos a flexión. Pero muere acá. Por eso era un poco más corto el parcial también. Pero bueno, no alcanzó igual. Ese es un error conceptual grave, digamos. Porque estás tomando la flexión del otro eje. En principio, acá por suerte tuviste un lapsus me deja contento que te hayas dado cuenta. Pero bueno, esto está como. Es un laburo en vano. Es un laburo en vano todo eso. Claro, viendo las ideas ahora no es tan largo en realidad. Pero yo no quería. Primero defenderme de que no quería de que tomé que estaba afectando por el eje Y, digamos. Está bien, está bien. Y después por el tema de las dudas. ¿Cómo es? Sí. Está bien. No, pero bueno, por eso te decía, hay que tener mano el reglamento. Seguramente vos tengas el TP, en el TP haces todo, y en el TP en ejercicio 4 está el eje débil también. ¿No? Entonces, había que armarlo por ahí, encararlo por ahí. Y bueno, era un tema. Por eso tenía cosas para acelerar el parcial, para no tener que hacer 12B, para no tener que. Pero bueno, es difícil a veces armar, revolver todo. Pero bueno, por eso te puse mal. Después lo reviso, ¿sí? Pero no creo que puedas llegar a tener más de 350 o 4, digamos, con toda la furia. No sé si te va a dar. Tengo una especie de tablita. Es la duda más que nada. Sí. Pero te quedó claro lo que digo, más o menos, de por qué no va. Y hay un concepto más importante atrás de todo esto, es de que si uno lee los comentarios, es la teoría, cuando flecta sobre el eje débil, o sea, cuando está flexión en no se va a ir de eje por el eje fuerte, digamos. No hay pandeo por el eje fuerte, hay pandeo por el eje débil. ¿Sí? Se va de eje en el eje débil la flexión. Cuando está trabajando como una viga común, cuando está trabajando con una viga que toma la flexión como el doble T corresponde, como todos estamos acostumbrados a poner el doble T, flectando sobre su eje X, no, se va de eje por flexión respecto al eje Y, digamos, por su debilidad en el eje Y. Claro, no va a afectar sobre el eje Y y pandear sobre el eje X. Claro, exactamente. Y está metido acá adentro el RTS. Bueno, esto es una curva de transición, así que acá no está en la fórmula, porque acordate que como era la. Pero acá está, en el RTS. En la geometría, en el C, en el J, en el C. No, eso, acordate, esto es una curva continua que tiene una recta de transición. Esta es la recta de transición. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, es esta curva que Dios quiera que es esta curva. O sea, acá es el plástico, está la recta de transición que es una recta, y acá sí tenés el pandeo elástico, que va a depender del eje débil. Y lo del CB es este punteado, o sea, la básica con el CB igual a 1 es esta línea llena, pero hay una reserva adicional que te da el reglamento que te permite subir. Y el límite de que sea menor el plástico es, si vos estás calculando la recta estás por acá, y el CB te dio 1,5, estás por acá, o 1,3, y este punto es físicamente imposible, porque está por encima del momento plástico. Por eso limita, tanto acá, limita con el plástico. ¿Sí? Así funcionan las ecuaciones que estamos usando. Por eso cuando vi el pandeo en ese lado, es un tema más conceptual también. No se va por el eje fuerte, digamos, ¿no?
no se va por el eje corte. No lo consideramos ese estado. No falla así, no suele fallar así. Quizás, no, por los tipos de perfiles que usamos no pasa eso en los doble T. Sí, por eso no lo calculamos, porque es un doble T y no va, tiene el eje X es mucho más grande que el eje Y. ¿Está bien? Bueno, del parcial algo más, si no, la idea es ver o dudas de los TP, digamos, chicos que tengan que todavía TP4, cosas que hayan quedado, y si no, los escucho a ustedes con los integradores, porque más no vamos a avanzar todavía en la práctica. ¿Recuperatorio, profe? Recuperatorio es la semana que viene. Tengo dudas si es el... Creo que el cronograma decía que el miércoles, ¿no puede ser el jueves? Bueno, el jueves, vamos a otra clase teórica. Es más complicado los jueves, pero sí. Llegamos un poquito más tarde. Miércoles, en María. Porque tenemos un montón de entregas de trabajos. Bueno, lo pasamos al jueves. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cuántos somos en la llamada? Sí, profe. Profe, una consulta. Sí, profe. Sí. Los que Gracias. recuperamos práctica nomás. ¿El examen Sí. comienza a las 6:30 Y también? media. 6:25 estate por las dudas, sí. 6:25, genial. Sí, Gracias. 6:25 ya vas a poder ver el parcial. Profe, y una pregunta más. Habías comentado Sí. que podíamos hacerlo en un Excel, el cálculo. Si No, yo hay que hacerlo a propongo- mano. Tiene que estar escrito. Ok. Yo lo que O sea, dije eso fue no- la trampa de la virtualidad. Yo lo que digo es, para no perder tiempo calculando con la calculadora, Claro, claro. vos tenés que escribir, dejar de escribir, digamos, nosotros lamentablemente no es un examen que se pueda hacer multiple choice. Y es ingeniería, no es cosa que vos puedas redactar en una computadora, en una aplicación o en una página. Entonces, tenés que escribir en papel cómo llegás al cálculo. ¿No? Perfecto. Parcial de ingeniería. Entonces, tiene que estar escrito, no puede ser un galerazo de todos lados. Si vos haces el mismo parcial, pero en vez de usar la calculadora, tenés un Excel que más o menos las cuentas las tenga hechas y vos le pongas los valores de ese ejercicio, hay cosas como qué sé yo, el LP y el LR, alguna formulita por ahí, que te ayuda a lo que sea más cómodo. Por ahí tardás más en hacerle el input al Excel que hacerlo rápido en la calculadora, digamos, ¿no? Depende de cómo estés aceitado. Yo hace No, años que no perfecto. agarro, pero no me puedes entregar un Excel, de ninguna manera. Vos No, tenés que hacer está un más que desarrollo claro. en papel que tenga una coherencia, ¿no? Y como lo que han presentado está bien, ¿no? Digamos, tiene que tener una coherencia, como hemos hecho un parcial toda la vida. No sale nada de la nada, pero digo, hay choclos, no hay muchos choclos, pero hay algunos que son largos para la calculadora. Bien, Entonces, bien. Impecable. eso se me ocurrió, pero se me ocurrió este año, después de 2 años de virtualidad, ya que esa carpeta abierta, no se puede hacer el parcial en computadora, pero digo, tampoco puedo ponerme en tonto de que no tengan que usar la calculadora sí o sí, digamos. Quizás perdés más tiempo cargando un Excel, que puede ser que pierda más tiempo, ¿eh? Va a venir alguien a decirme de todo porque perdemos todo el tiempo en el Excel. Lo que les sea más cómodo. Tienen que escribir, la cuenta es esta, saco esta cuenta de las características geométricas son estas, la cuenta me está dando tanto, y estas son las unidades. Guarda con las unidades en el Excel, no van a ser desastres también, ¿no? Lo que pasa en la calculadora puede pasar en el Excel también, pero las unidades son importantes. Algunos me laburan en kilogramos centímetro, muy incómodo, se hacen números muy grandes, mejor es kilonewton metro, kilonewton centímetro, kilonewton sobre centímetro cuadrado y bastón. Y después los momentos dividirlos por 100 para que tengan kilonewton metro, si no, una unidad en toneladas. Es como que hay que seguir un sistema y tratar de no poner números en el aire, sin unidades, es muy difícil de seguir cuando no tiene unidades, porque hay variedad, Hay chicos que laburan en toneladas, que son los menos, hay chicos que laburan en kilonewton centímetro, otros que laburan en kilogramo metro, y otros que laburan en kilogramo centímetro. Y a veces,
tener el número en la cabeza de cuánto tiene que dar en 2 o 3 unidades me ayuda a mí a ir viendo el parcial, ¿no? Pero bueno, cuando hay unidades raras. En la realidad es kilonewton y toneladas lo que se usa. Es lo que todos entienden. La tonelada tiene algo igual que los kilos, ¿no? Que desde 1 kilo de pan para acá, todos tenemos una referencia a lo que es 1 kilo y lo que son 1000 kilos. Entonces da un orden de magnitud y el uso y costumbre de las cosas hace que bueno, se siga usando toneladas, por más que en los reglamentos usen megapascales y kilonewton, del sistema internacional y demás, y kilogramos sean kilogramos masa en el sistema internacional, la realidad es que se usa tonelada y kilogramos fuerza, porque es el uso y costumbre. Pero yo no tengo problema con eso, mientras haya una coherencia y no me pongan números sin unidades, para mí si está la unidad, yo lo entiendo, digamos, no tengo problema. Perfecto, profe, gracias. Bueno, yo después voy a mandar un mensaje, un mail a todos, aclarando que va a ser el jueves otra vez. Matamos apoyos. Profe, ¿puede existir la posibilidad de dar un poco más de tiempo en el parcial o no? Tengo que hablar con Rodolfo eso. Porque siempre hemos hecho 1 hora y media, 1 hora 40. Incluso la virtualidad. Claro, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, o sea, cuando buscas los perfiles y pones todos los... Porque vos no sabés qué vas a usar y qué no vas a usar, entonces en poner todos los datos ya perdés algo de tiempo. Y en mi caso, por ejemplo, siempre me gustó trabajar en kilonewton por metro, kilonewton, entonces también eso para pasarlo te saca algo de tiempo, entonces es como que, no sé, si un poquito más de tiempo si podría dar, sería un golazo. Bueno, voy a hablar con Rodolfo como si 4 y 10, 4. Nos mando mañana un mensaje a todos con el horario de inicio. Lo que pasa es que pensá que el de teoría va a terminar 10 ya, ¿no? Tengo que dar 5 minutos para entre lo que entregan y todo. Ya sé que algunos no rinden teoría, pero hay casos de chicos que me pueden rendir las 2 cosas. Entonces yo no puedo pisar los parciales. ¿Entendés? Ah, verdad. Sí, sí. Más que vos no rindas, no puedo hacer eso. No sé qué dicen los compañeros ya que están ahí, no sé qué opino, capaz. Si dicen que no, bueno, no. ¿Se escuchó? En todo caso, extender para mí el también final, me parece en vez de que adelantar se el necesitaría principio. un poquito más de tiempo en la práctica, me parece. Yo no tengo problema por mi parte de quedarme después de las 8 de última. 10 minutos Pero más, bueno, 15 minutos más. hay otras materias también, entonces tampoco ese es el caso, Claro. no es el horario de cátedra nuestro, entonces ya no pasamos 10 minutos con el tema del escaneo. Yo no sé si por ahí es raro, pero puede pasar que haya 2 exámenes al mismo día, 2 recuperatorios, un parcial y un recuperatorio de otra materia, o que en teoría que la materia continúa y vos no estés en la clase, no tengas presente porque bueno, básicamente estaba haciendo un examen, va hasta las 9, hay un límite a la cuestión, digamos. No sé si hay chicos que estén en otras comisiones, pero de última podemos hablar con el otro profesor de última, ¿no? Y negociarlo. No, ahí ya te digo que no, porque ya empezaron a molestar a otras cátedras y todo, me van a llamar para decirme algo. Nosotros tenemos este horario y toda la vida ha hecho así, siempre pasó en la presencialidad, que era 1 hora 40, ahora están los 10 minutos más de escaneo, lo podemos llevar hasta el cuarto, es un montón más, es 1 hora 40, 1 hora 55, porque menos 10, ¿no? Porque vamos a terminar y a las 8 termina y 10 minutos para escanear. ¿Sí? Que después terminan escaneando todos 8 y 8. Pero tendría que andar en 1 hora 45. Y sabes también lo que pasa es que hay muchos chicos que aprobaron, un montón de aprobados, que llegaron a hacer todo. Y es lo que yo venía diciendo muchas veces, es que esto es largo y tiene que estar totalmente asestado para poder resolverlo. No tenés que dudar en cómo sacar las test, no tenés que dudar de cómo está flexionando la columna, no tenés que dudar qué parte del reglamento usar, qué fórmula usar, de dónde sacar las cosas de la tabla. Si uno tiene todo, y eso es práctica, ¿no? Es hacer los ejercicios de las prácticas a mano,
hacer el trabajo práctico a mano 4, que es el 4 es quizás el más completo de todos, digamos, es el que engloba todo lo que puede pasar en un parcial. Hacerlo a mano, porque por ahí lo hizo un compañero, de la comisión, y vos lo viste en un Excel y fuiste a rendir. Si vos no haces un ejercicio del 1, por ejemplo, te das cuenta realmente el tiempo que lleva y el proceso que uno tiene que tener para resolver un portiquito, ¿no? Eso es lo que me pasa, lo que veo yo, es lo que les puedo decir. Que hay que estar muy aceitado con eso. Entonces no me parece que haya sido un desastre las notas como para que yo tenga que dar 3 horas de parcial. Eso no va a poder ser. Tampoco vamos a hablar contra la cátedra. A lo sumo, por ahí yo simplificaré no hacer compresión en la columna, en la viga, ¿no? En los elementos que generalmente van a flexión, si es muy chica la compresión, podemos decirle no calcular la compresión de la viga, por ejemplo, y ahí sí tiene que llegar, sí o sí. Porque va a ser sencillo. De última, profe, también se podría agilizar usando un mismo perfil tanto en viga como en columna. Sí, lo único que agiliza son las NTCs locales. Sí. Que salen de la tabla, pero sí. Los valores salen de la tabla, ni siquiera hay que hacerlo en la calculadora. Sí. Sí, lo que pasa es que no quiero ser como muy spoiler hoy, pero el hecho de que sean distintos los perfiles tienen que ver de qué están tomando en el GA y el GB, es para eso. Porque si no, por ahí lo hacen bien de casualidad. ¿Me explico, Jorge? Sí, sí. Es para detectar si entendieron el GA y el GB. Simplemente porque el valor del X y el Y son distintos. Del X1 y el X2, o sea, el XB y el X1 es distinto, entonces vos realmente evaluás si puso lo que tenía que poner. ¿Me explico, Jorge? Entonces eso es más difícil de hacerlo igual. Ha pasado que ha sido igual, pero eso ayuda a evaluar si realmente entendieron el GA y el GB, ¿sí? Que se usa ahí sobre todo. Después sí, las cuentas entran otra vez. Lo tomo, pero no te prometo nada. Bueno, profe, pero si está Pero ya me ganaron 15 minutos. estaba rotada la, ¿cómo se te dice? Si estaba rotado el perfil, por más que sea en el No, en mismo este caso estaba perfil. rotado, pero si no te lo roto, te lo pongo bien, y no cambias eso, no te diste cuenta dónde va la viga, dónde va la columna. Entonces me venís justo con el ejemplo que estoy diciendo. Si yo no lo roto, vos vas IX sobre IX, ponés los dos mismos valores, salís bien y no lo aprendiste el concepto. ¿Me explico? Ahí está, justo el caso que quería decir. Porque ponés el mismo valor arriba y abajo, el número va a estar bien, pero agarraste es el mismo. En cambio, vos si no, tenés que pensar, este es el de la viga, este es de la columna. Entonces, de nuestro lado, permite evaluar eso a veces. ¿Me explico? Eso quería decir justo. Si te lo roto, bueno, sí. Bueno, sí, Y te lo profesor. roto, te pongo el mismo, no sacas esa conclusión. Por ahí te lo roto, te lo cambio, te lo roto y te pongo el mismo, no es mala. No es mala rotarlo y ponerlo el mismo. Pero no te ahorras demasiado. Te ahorras un poco, pero no demasiado. Como No te para que ahorras veas que lo demasiado. entendí, profesor. Sí. Bien. Eso es Sí, importante. Lo importante es aprender. Vamos a sumar por otro. No, no hay mucho más que discutir, profesor, qué sé yo. Bien, estamos de acuerdo. Coincide en lo mismo. Bueno, quiero decir integradores, pero tengo miedo de que vengan los grillos y nadie hable. Si tienen algo, lo vemos. Sé que debemos estar Quiero en saber nada nulo. más cuándo Sí. hay que entregarlo esta parte. Viste que se corrió la fecha, pero no dijimos nada. Y sería antes de la semana que viene, ¿no? Antes del regulatorio, habíamos dicho. Bien, o sea, la fecha límite sería El miércoles que jueves, viene. sí. Jueves Sí, que viene. jueves que viene, sí. Perfecto. Como esté, Tomás, o sea, avanzado. Sí. No hace falta que Cargado ya con las sí, cargas del cargado con las programa tablas, y las tablas de solicitaciones. O sea, comparto una vez más. Pero eso también le quería preguntar, ¿qué es entregarlo? ¿Es tirarle todo el RAM y el No, el RAM no quiero ver RAM. Claro, eso le quería preguntar. No quiero ver RAM. Digamos. Yo quiero el ejemplo. Son dos cosas que entregar, una memoria parcial y un plano parcial. El plano parcial, por enésima vez, es esto, hasta esta altura. Digamos.
Vamos. Está medio lento esto. Sin los apoyos. Es esto. El unifilar. Bueno, hace lo que quieras. Rectángulo. Es esto. Es este sector del plano nada más, ¿no? Es el unifilar, obviamente con el resto del plano vacío, no hay problema, el rótulo bien puesto. Es un unifilar con los ejes, con las distancias todo en milímetros, con la indicación de qué perfil es cada uno, por lo menos en el predimensionado, no va a ser el definitivo, porque por ahí después algún perfil cuando verifiquemos por ahí cambia. Pero una primera aproximación de el frente, la vista, el fondo y el pórtico típico, el pórtico y con los ejes, ¿no? Este va del 2 al 10, el 1 y el 11 son distintos. Eso es importante, que vos pensás que no, que los ejes son importantes, una planta con ejes, lo mínimo que se pide para una estructura metálica. Todo esto viene ahora, ese es el problema. Si ustedes no tienen esto, tenemos que hacer la parte de los apoyos y uniones y detalles. Y la memoria hasta el punto 6 o 7, no me acuerdo qué será, hasta 6 solicitaciones máximas y resistencias. No, resistencias no, por lo menos hasta solicitaciones. Y yo no quiero el RAM, yo lo que quiero es esta tabla. No, esta tabla no, esta tabla de viento que tiene que estar, en análisis de carga. Yo quiero esta tabla. ¿Sí? La viga interior, de vuelta, no necesito, quizás puedo tolerar que no me den la resistencia del ratio ahora, simplemente que me hagan esta parte, ¿no? La tableta del TP1, ¿sí? Para todos los elementos. Las vigas van a tener flexión y compresión y corte. Las cruces, bueno, acá los chicos hicieron todo el desarrollo de tracción a continuación y los cálculos, pero las columnas van a tener flexocompresión también, y las cruces y los puntales van a tener una tabla más reducida, porque si se fijan, cuando saquen las tablas, le va a dar todo cero. Las columnas interiores van a tener momentos en los dos ejes, y en los dos, la columna de esquina, por ejemplo, puede tener momentos en los dos ejes. Entonces la tabla se hace un poco más larga, más prolijo que los chicos, por favor. Y estoy buscando una cruz. A ver, una cruz. Continúa, es esto ustedes no lo van a tener. Por ejemplo, los puntales. Las cruces van a tener solo tracción. Esto debería ser 0, ¿no? A ellos les dio -8 porque tenían el programa les dio -8. Las cruces van solo a tracción. O sea que en definitiva tienen esto. La cruz tiene esto. ¿Sí? ¿Qué frame? ¿Qué combinación? La traducción de combinación es esto. En este caso para viento, obviamente es una cruz. Y la carga de axil de tracción. Max P. Los puntales pueden estar, depende del estado, ¿no? Hay un estado de viento que los tracciona y el estado de viento típico lo comprime, porque está trabajando con esta cruz, está comprimido. Entonces los puntales van a tener dos líneas, pero no todos los puntales de cubierta laterales, fíjate que la tabla se reduce, porque son solamente esfuerzos axiles, ¿sí? Los puntales de fachada. Las columnas no, las columnas tienen flexocompresión, aparecen todos los valores, ¿no? Se hace más grande. En las tablas lo que les pido también es que me digan más o menos el eje, los ejes y qué perfil estoy. Acá arriba les suelo pedir el perfil, porque me da una idea de un 8 para 32 puede ser, y fíjate que acá va a ser bueno, esta es una tabla gigante, ¿no? Pero un 12 para 205, ¿sí? 12 son en pulgadas, te da una idea de qué perfil es para qué solicitación de momento, es bastante bueno saberlo. Para no ver, por ejemplo, si yo veo 200, 500 de momento, con un 12, te voy a decir, ese 12, mirá. Igualmente cuando hagas la cálculo acá, me vas a decir si verifica o no verifica. Y esto, ustedes lo entienden, esto, por ejemplo, esta tabla, que es la que está. Porque esto es el primer módulo, es lo que acabamos de rendir, ¿no? Pero un poco más allá. En vez de tener un caso como en el parcial, tienen todos los casos de carga de su estructura para estas columnas. Todas las columnas tienen igual condiciones de apoyo, igual sección, por lo tanto saco los esfuerzos para todas esas columnas. Para todas estas secciones críticas y condiciones de max P, min P, máximo corte y mínimo corte, que no importa mucho, porque es importante, fíjate que acá el 97, bueno, aparece acá, están los dos.
Y en cada una de estas líneas se produce una interacción. O sea, 56 con 1 me da un ratio chico. 111 con 6 me da 0,7. 36 con 205 de momento me da 0,84. Bueno, justamente este es el caso mismo. Fíjate que es el mismo un frame parecido para la misma combinación. 36 con 205 me da 84. Y 21 con menos 112, porque es momento y axil, me da 0,46. Entonces, todo esto es la columna de ratio. Y el mayor de todos estos es el que tiene que ser menor a 1 ahora, ¿sí? El mayor de toda la línea tiene que ser menor a 1. Y esto, como ven acá los chicos, tiene un estado que da 0,2, o sea, no están tirando a 0, porque hay un estado que lo solicita al 84% al por ciento. ¿Se entiende? Lo que no puede pasar es que todos sean 0,2, porque ahí sí tengo que achicar el perfil. ¿Entienden este concepto que es un paso más allá? ¿Y por qué hacemos interacción? ¿Y por qué le hacemos hacer la tabla? ¿Así? ¿Por qué? Esto es la clave de todo, digamos. El programa, si uno lo haría en un programa, directamente te dice 0,84, te dice el programa. Porque es el peor de todos estos. Pero el concepto es este, tengo distintas combinaciones, distintos estados de carga, distintas secciones dentro de nuestros frames. Fíjate que son incluso columnas distintas, para estados de carga distintos, pero como es la misma sección, con las mismas condiciones de apoyo, verifico todos juntos. Por eso se los hice agrupar, para que puedan sacar las tablas después. Entonces, la idea es que tengan esta tabla. ¿No? No la parte esta, si quieren, pero por lo menos la parte hasta el MX. Que eso básicamente es tener todo el análisis de carga hecho, el modelo andando, el modelo cargado, y la salida del modelo que te permite armar una tabla así. O la tabla que pueden armar, como pueden armarla según el RAM. Y después al final yo les pido un resumen con el peor ratio para cada sección. 0,57 para la vía carrilera, la vía interior 0,88, el peor de la vía de viento. Y acá se ve si hay algo solicitado de más o no. ¿Está bien? Incluso tendrían que hacer esto, pero no se los voy a pedir ahora. Las verificaciones de servicio no las vamos a pedir. Eso es lo que comprende la entrega del integrado en esta etapa. Que si no está, es una pelota de nieve muy, muy difícil de parar después, porque ahora empezamos con uniones, y hay que tener claro los perfiles para hacer las uniones, y se hace como hay que trabajar sobre lo que ya hicimos. Y si no nos ponemos las pilas, no van a llegar. Así que bueno, de mi parte yo no tengo nada más. Damos consulta práctica el miércoles si quieren un ratito. Y después el parcial. Hablen con Rodolfo los temas de teoría mañana, del parcial, y dudas de eso, por favor, así ya llegan bien para la semana que viene. Bien. Bueno, hasta la semana que viene. Fernando, ¿te hago una consulta? Sí. El mail de Rodolfo, como por hacerle una consulta sobre el parcial, ¿me lo podrás facilitar? Porque no lo encontré por ningún lado y no tenemos así como contacto por mail con él. Sí, espera. Yo había escrito en el CBG, te escribí un mensaje, no sé si... Perdón. No pasa nada. No me saltó, no me llega la alerta al mail. Eso me pasó. Está bien. Y si querés, si no, dame tu mail y te escribo la consulta a vos, cualquier cosita después me lo pasás. Acá está, mirá. Ahí para todos, ahí te lo puse en el chat. No, hablalo directamente con Rodolfo, que va a tardar un tiempo contestar, pero y si no, mañana lo tenés en la llamada. Listo. Sí, el tema de 10 mañana. minutos. Claro, también justo temprano. Sí. Dale, la última le pregunto mañana. Sí, se lo mejor personalmente. Seguramente haya varios con temas de ahí de la teoría. Yo le dije que era estricto para corregir. Pero tómense 15, 20 minutos con él para hablar de esos temas mañana. Listo, gracias, Fernando.